Pues regresamos y estamos hablando de ese niño interior infinitamente lastimado muchas veces, un niño interior que ha construido realidades en su vida y que ahora como adulto vive con esas creencias irracionales, como nos decían nuestros profesionales, ilógicas desde todo punto de vista, pero que lo llevan a vivir en algunos casos suplicios absolutos y un vía crucis eterno, en otros casos dramas personales, conflictos, agresiones, etcétera. ¿Se da cuenta usted? En este Día del Niño, Palenque TV se orientaba a hacer entender que hay un niño interior en cada uno de nosotros que no ha sido curado, y poníamos unas cápsulas muy bonitas que decían: abraza a tu niño interior, porque esa soberbia que manifiestas en este momento no es otra cosa sino un niño interior que fue lastimado en la infancia, un niño que fue lastimado y que ahora traslada eso a su adultez y es una persona soberbia, porque claro, en tu razonamiento de niño todavía, nunca más nadie me va a lastimar, entonces yo me pongo agresivo para que nadie más me lastime nunca, como me lastimaron cuando fui un niño, ¿no es cierto? O soy eternamente agradable con todo el mundo: por favor, ¿puedes venir mañana a las 3 de la madrugada y recogerme hasta las 5, esperarme? Sí, por supuesto. ¿Y por qué esa persona es el eterno gentil, el eterno dador, el eterno, cuando ves que está personalmente dañado? Porque fue un niño que no fue apreciado, un niño que no fue protegido, un niño que fue rechazado, y para ya no ser rechazado ahora quiere quedar bien con todo el mundo y hacer todo lo que la gente le pida. ¿Se dan cuenta cuánto niño dañado tenemos dentro? De todas las patologías que vemos cotidianamente, a los dos les pregunto: ¿cuánto está en el niño dañado? ¿Cuánto por ciento, si te animarías tú a hacerme un porcentaje? Primero haría una diferenciación clara para que nos comprenda bien la gente. Un tema es lo conductual cognitivo, ya, y otro tema es lo psiquiátrico. Ya. Por supuesto que la gran mayoría de patología psiquiátrica, es decir, médica, biológica, enfermedad, no tiene casi nada que ver con el niño interior. Casi nada que ver. Ya, sí, ¿Okay? Son desacomodos neuroquímicos, ¿cierto? Nada más. Yo diría que fácilmente 80, 90% de estas conductas, las llamaremos patológicas, aunque no es el término correcto. Sí. Por supuesto que se han originado en la... ¿Cuánto? Un 80, 90% Wow. En la niñez y o adolescencia, claro. Por eso es tan importante que el adulto elimine esas conductas infantiles, pensamientos irracionales. Pero solitos no podemos, y ahí voy a ir enseguida, perdóname. ¿Coincides que puede ser que un 80-90% de nuestros problemas personales actuales no hayan sido otra cosa sino una construcción de nuestra infancia, de nuestro niño? Coincido con los porcentajes de Julio, porque si tomamos en cuenta que en la niñez el cerebro es flexible, es decir, es como una esponja que va a absorber todo lo que le transmiten, ¿sí? E irracional. Entonces, todo lo que se manifieste en las figuras referentes en el niño, las personas importantes, van a configurar rápidamente creencias. Y no solo creencias, sino formas de entender el mundo, de ver el mundo. Y esto transcurre igual en la adolescencia. Por lo tanto, en la adultez sí podemos cuestionar individualmente y de manera autogestionada muchas de las creencias que nos han transmitido cuando éramos niños. Pero de las más simples, por ejemplo, mi mamá me decía: no apuntes al arcoíris porque se te va a caer tu dedo, ¿sí? Entonces, esa creencia ha sido verdad para mí durante muchos años. Hasta ahora, ¿no me da miedo apuntar, ¿no? Entonces, pero ya cuando uno es adulto, esa creencia tan simple y tan obvia que es irracional, la vas cuestionando y la cambias. Pero hay otras que no puedes hacer. Pero ¿sí? cuesta, Ramiro, esto que estás haciendo como ejemplo es terrible. Mi mamá me decía: no se sirve en la noche porque viene el diablo. Vieja como soy, psicóloga, sirvo... ¡Qué irracional! Entonces, imagínate, eso es muy simple, porque son cositas cotidianas y bien fáciles de cuestionar. Y de identificar. Pero imagínate un aspecto personal en relación al apego entre dos personas o en relación a la comunicación entre dos personas. Hay personas que son muy agresivas,
muy intolerantes. Y eso viene obviamente de las creencias que han conformado durante la niñez y la adolescencia. Para entender las creencias tenemos que graficarlas como, por ejemplo, un cernidor. ¿Sí? Un cernidor donde tú echas cosas, que es el contexto, la información, la relación que tienes hoy con toda la gente, y pasa por ciertos huequitos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene su propio cernidor. Entonces, cualquier información que viene del contexto atraviesa las creencias. Una muy común, por ejemplo, que es una creencia irracional y que se basa en esta distorsión de la información, es la polarización. ¿Sí? Hay adultos que dicen, no, para mí esto es o blanco o negro, ¿sí? Yo no soy medias tintas, ¿sí? Esa es una creencia, una distorsión que se ha generado en la niñez, en la adolescencia. Otra, yo qué sé, el razonamiento que, bueno, parece contradictorio, pero en psicología cognitiva se llama el razonamiento emocional. ¿Qué quiere decir? Que yo doy por válida mi emoción sin tomar en cuenta mi razón. Entonces, si yo lo siento, es verdad. Punto, ¿sí? Entonces, eso es irracional y eso se ha configurado infinitamente intuitivo en la niñez y en la adolescencia. En el adulto se manifiesta de formas tremendas. Claro. ¿Cómo te ha ido hoy día, Verónica? Supongamos que charlamos a las 11 de la noche. Todo mal. Ay, caray. Todo mal. ¿Existe eso? ¿Qué ha pasado? Oye, te cuento que a las 3 de la tarde me encontré con una persona que me hizo sentir mal. ¿Ya? Bueno. ¿Y cómo te fue de 8 de la mañana a 3 de la tarde? Bien. Pero no cuenta. ¿Y de 3 de la tarde a 11 de la noche? Bien también, pero no cuenta. Mi día, todo mal. Si no todo está bien, significa que todo está mal. Y me genera angustia, me genera ansiedad, pensamiento todo nada polarizado, como decía Ramiro, pero ya expresado en mi vida cotidiana. Ya, pero ahora... Y voy a ver todo así, además, con esos lentes. Claro. Todo. Ahora yo te pregunto, y es algo en lo que nos habíamos quedado en la anterior participación que hiciste. Me dice que arreglarse, solos no podemos. Mira cuánto nos cuesta, y yo coincido con Ramiro, romper aquello que nos dijo el papá o la mamá cuando éramos muy jóvenes, ridículos, y además eran pues eran de absurdos antes para criarnos. No se mastica chicle en la noche, se muere la mamá, ¿no? O cosas tan ridículas que Ahora te es peor, decían. ahora criamos más absurdo. Ahora más absurdo, ay Dios, qué horror. Sí. Entonces yo digo, te metían tanto y te cuesta ahora de adulto romper. ¿Cómo vamos a curarnos de esto? Dices, hay que curarse solo. ¿Se puede solos? No. Se puede hacer un tipo de autogestión, autoterapia, de cosas pues banales, ¿no? De cosas intrascendentes, digámoslo así. Hasta ahora yo sigo pasando debajo de la escalera, digamos, ¿No ve? porque ya, pues no es ok, digamos. Ya ve, claro que sí, así funcionamos. Hoy en día que hay más pensamiento mágico en el siglo XXI, mucho más pensamiento mágico, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, sin hacer un ejemplo. comentario a nadie, no sé quién les ha hecho creer que el ser humano puede vivir de comer verduras, digamos, ¿no? Médicamente hablando, digo. Pensamiento mágico, interesante. Pensamiento mágico, ¿sí? ¿Ya? Que esto de tomar leche y no sé qué es saludable, no sé, porque debemos ser el único mamífero del planeta. Toma leche hasta después de ancianos. Ser bebecitos, claro, etcétera, ¿verdad? En el nombre de la onda verde, de la salud, podemos desarrollar creencias bastante irracionales. Terribles. Yo creo que respondiendo a tu pregunta, cuando una persona tiene serios problemas de alguna naturaleza que están interfiriendo con su vida cotidiana, generalmente es cuando recién pide ayuda, pues. Y eso sucede en todos los campos, vamos, en particular en lo médico, ¿no? Tengo que estar medio liquidado para ir al médico. Cierto. Y lo mismo pasa exactamente acá. Cuando ya ves temas que están interfiriendo mucho en tu desempeño, tu actividad intelectual, laboral, etcétera. En tus relaciones. No sé si te pasa en la consulta. Siempre la gente va por algún tema, el que fuera, ¿verdad? Escarbas un poquito y vas a encontrar pensamientos irracionales, pero para regalar. Ay, caramba. Y que venían, claro está, de niñez y adolescencia. Cuando ya están al borde del suicidio, diríamos, ¿no es cierto? El suicidio es un pensamiento bastante irracional.
Exacto. bastante Y irracional. lo interesante es que así como hacemos con el médico, que vamos cuando ya se nos está cayendo, no sé, la nariz o el brazo de tanto dolor, así también vamos a estos psicólogos y psiquiatras cuando ya nuestras crisis son muy grandes o estamos al borde del suicidio, y ahí por ahí pensamos, a ver, tal vez un psicólogo me pueda ayudar, y de repente todo está ahí en ese niño interior. Yo quisiera que sigamos profundizando en esto para que la gente entienda que todos tenemos un niño. Ahora, ya hemos identificado que ese niño puede estar infinitamente herido, que ese niño puede estar lastimado, que puede ser la causa de conflictos que tengamos ahora. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer que este niño sea feliz? Porque siempre abraza a tu niño interior, dicen, ¿no? Interesante. ¿Cómo hacemos que tu niño sea feliz? ¿Y cómo logramos que este niño ahora pueda disfrutar de una vida? Si cambiamos la palabra niño por pasado, entonces abraza tu pasado, ¿sí? Es difícil abrazar algo que me ha dolido tanto. O sea, ¿cómo lo voy a abrazar si me has hecho pelota toda la vida? ¿Sí? Entonces, esa metáfora de abraza a tu niño interior es bonita, es interesante, pero no puedes abrazar pues un pasado tan doloroso, daño, por ejemplo, ¿sí? claro. Entonces, la clave está en no tanto abrazar tu pasado, sino en conciliar tu pasado y en poner realmente el esfuerzo de cambiar ese tipo de creencias que vienen del pasado y que las podemos llamar nuestro niño interior, lo que sea. Debemos cambiar esas creencias. Bueno, yo estoy siendo exigente, el deber también es nuestra exigencia, pero es importante que la persona entienda que necesita un espejo ahí. O sea, el terapeuta, el psicólogo, es un espejo que le va a mostrar cómo es que ese pensamiento le está perjudicando, qué consecuencias tiene en su vida y qué alternativas racionales hay, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vas a comenzar a conciliarte con tu pasado, vas a perdonar algunas cosas, vas a desechar algunas otras, y por qué no decirlo también, vas a reafirmar algunas otras, ¿sí? Pero con la opción de proyectarte hacia el futuro, porque cuando tú cambias 2, 3 creencias irracionales de las que hablaba Julio, 2, 3 cambias, tu vida en 5 años va a ser totalmente diferente. 2, 3, no necesitas cambiar no necesitas estar, pero de cabecera a tu psicólogo 5 años, no. Con unas cuantas sesiones necesitas cambiar 2 creencias. Por ejemplo, si no polarizas todo, si no te vas a los extremos en todo, entonces tu vida va a cambiar un montón. Si no exiges tanto al otro y a ti mismo, tu vida va a cambiar un montón. 2 creencias. Uy, ¿no? Nada más. Con eso ya estaríamos viviendo una vida un poquito mejor de la que ya hemos estado viviendo. Más pautas, dame, por favor. Es un término romántico y coincido plenamente con Ramiro. Se usa mucho en ámbitos públicos, ¿no? Eso de abrazar al niño, etcétera. Está bien, es como metáfora, ¿no? Ya. En realidad hay que sacarlo a patadas. Siempre me has dicho eso. Antes eso me dice. Pero claro. ¿Por qué? Porque el niño, en ese componente de pensamientos irracionales, lo único que hace con un adulto es hacernos daño. Acabamos dañándonos nosotros si mantenemos esos pensamientos irracionales que teníamos de niños, todos. ¿Qué es lo que no hay que sacar? Los sentimientos, por supuesto. El niño siente. Si yo toco esto, siento frío. Si toco el foco, es calor. Los sentimientos no se pueden reprimir, digamos, ¿ver? Siento. Anular, claro que sí. Ejemplo. Tengo que dejar a mi enamorada, dice mi razonamiento adulto. ¿Por qué tienes que? Por esto, por esto, por esto, por esto, como decían las abuelas, no me conviene. En el buen sentido, claro. Okay. Bien, pero, siempre pero es una palabra interesante. Voy a sentir pena, me va a doler, se me va a romper el corazón. Y por eso estoy pensando, mejor no. No dejarlo. Ok, no. Sí, vas a sentir pena, se te va a romper el corazón, vas a sentirte como un niño. Sin embargo, eso no debe impedir que tu razonamiento, el pensar, sea el que determine tu conducta. ¡Listo! Mucha gente de adulta tiene miedo a sentir las emociones que ha sentido un niño e incluso las bloquea. No, conciliarme con el pasado es aceptar mis emociones como si fuera un niño, todas, felicidad, alegría, tristeza, pena, esto, otro,
pero que esas emociones no determinen mis acciones, sino mi razonamiento de adulto racional debería determinar. Y si se imaginan, esto que estamos hablando es un trabajito. Seguro. Es un trabajito, porque la mayoría creemos que pensamos con las tripas, oye. Sí. Creo que ha quedado muy claro esto. El fin de semana, Palenque TV va a colocar 2 películas que justamente hacen referencia a esos niños interiores que tenemos y a lo que es reencontrarse con estos niños. Una de ellas, dentro de Cine Humor, se llama Mi Encuentro Conmigo, que es con Bruce Willis, y es muy interesante porque es un hombre adulto que se ha construido a sí mismo de una manera, y cuando se vuelve a encontrar con su niño interior, ridículo, ¿no? Un día está en su casa y aparece el niño, empieza a cuestionarse muchas cosas y hace justamente los cambios cognitivos que estamos diciendo. Y la otra es en Cine Mujer, que se llama De los 13 a los 30. Una niña que sueña con ser mujer y cuando es adulta se da cuenta que se ha convertido en otra persona y empieza a rescatar todo aquello que de niña, o sea, con las mismas sensaciones de niña va cambiando. Uno es positivo, el otro es negativo. Uno se da cuenta que se equivocó infinitamente y el otro se da cuenta que ha perdido muchos valores que tenía. Son 2 películas fantásticas en homenaje al Día del Niño, y no al Día del Niño este pequeñito, sino a este niño que tenemos ahí, malcriado, caprichoso, egoísta, confundido y amargado. Hay pero también conductas de niños que nunca deberíamos perder. Dime cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, la capacidad de disfrutar de un helado. Ay, sí. Y de otras cosas, ¿no? Disfrutamos la vida porque como adultos estamos muy metidos en la norma, en la regla, en lo que se debe hacer y no se debe hacer, en lo que no, como pues yo, a mi edad, ¿no? En cambio el niño te dice, pero aprende a bailar tango, si para mi edad, no, pero no a bailar tango, ok, aprenderé a bailar tango, o sea, disfrutemos, nos soltaremos un poco, ¿sí? Hay personas que nos rodean que definitivamente nos pueden generar sinergia en este niño interior, ¿no? Y yo escucho de varias amigas y todo, que nosotros somos unos niños, ¿sí? Pero en realidad, y muy probablemente, la sociedad nos ha hecho un poco más libres. Tal vez, sí. Entonces, no tenemos miedo de disfrutar de algunas cosas. Entonces, creo que eso es bien importante. Aprende a disfrutar, date momentos en el día, en la semana, en el mes, en tu vida en general. Disfruta de eso que tú quieres hacer, de eso que te hace sentir, de eso que te hace vivir, que te hace percibir que estás vivo y no que estás produciendo, ¿sí? Tan lindo que es ser niño. Claro. Hermoso, ¿quién no quisiera volver a disfrutemos de eso. Ser irracional tampoco es malo en algunos sentidos, ¿sí? Porque si eres muy racional también, todo lo vas a marcar con la lógica y dirás, ¿cómo voy a tomar un helado a esta hora? ¿Sí? Si a esta hora tengo que estar, o sea, ¿me entiendes? Hay que darse también ciertos permisos, y esos permisos, podríamos decir, metafóricamente hablando, van a hacer que tú, como adulto, te comportes como niño y disfrutes como niño. Y disfrutes, ¿no? Como niño, porque hemos perdido la capacidad de disfrutar tantas cosas que cuando lo ves a un niño, dices, caramba, qué envidia, mira cómo la pasa de bien. Conductas de niños que no deberíamos perder. Dime, claro, cuáles. Exactamente esas. Sucede que los niños y niñas no tienen temor a sentir, lo que decíamos hace un momento, y por lo tanto, cada día es una aventura nueva. Cada día es un proceso de aprendizaje, de diversión, de disfrute, de crecimiento. ¿Qué voy a descubrir hoy? Porque no tienen miedo a sentir, es decir, asumen el sentir como parte inherente a lo que está sucediendo, ¿verdad? Cierto. En este momento pasa esto y lloro, me siento triste, ya está. En este momento pasa esto, estoy alegre, ya está. No hago unos razonamientos elaborados de mi tristeza, mi alegría, es que estoy trascendiendo en la vida, no. Simplemente estoy ahí, en el presente, viviendo, aprendiendo y disfrutando. Exacto. El equilibrio, en mi opinión, y les daremos una pauta a los amigos para que vean la película que decías. Sí, ¿la has visto? Sí. La de Bruce Willis, para que la entienda la gente, es el niño que de niño fue abandonado y maltratado y es el dador de adulto. Y además el agresivo y el violento y todo, ¿no? Claro, porque se hace daño a sí mismo al final. Claro. A ver, para que la entiendan, ¿no? Decía, un equilibrio. 1905 se descubre lo del coeficiente intelectual. Unos amigos franceses y no sé quién. Bien.
Recién en 1990 Daniel Goleman y sus amigos empiezan a trabajar los indicadores de inteligencia emocional. Uy, otra cosa. Recién. Se empieza a hablar de asertividad, de negociación, de gestión del conflicto. 90 años después. Y nos estamos dando cuenta cada vez más, está bien, hay que ser adultos racionales, por supuesto. Inteligencia, en coeficiente de inteligencia. Pero también hay que ser inteligentes emocionalmente. Es decir, no tener temor a lo que siento. Ver todo como una aventura de aprendizaje. No hay errores, no hay fallas, no hay culpas. Son cosas a corregir y a experimentar. Esa parte de niños, por supuesto que jamás debemos perder, porque la sociedad condicionó hace muchos años a que nuestra inteligencia emocional debería estar subordinada a la intelectual. Sí, qué absurdo. ¿Dónde te encontramos, por favor? En San Miguel, al lado de los helados, ¿estaba bien? Me has hecho antojar. Sí, sí. En el edificio Arsal 1042, en el 279-1087. Excelente, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Me encantó el programa del día de hoy. Ramiro, querido, gracias de la misma manera. Siempre es un gusto estar aquí. Me gusta este tema, está bonito. Está bonito, sí, ¿no? Yo creo que sí. deberíamos profundizarlo en alguna otra ocasión. Este fin de semana, no se olviden, Palenque TV va a colocar 2 películas en homenaje al niño, pero no al niño ese pequeñito que está corriendo en la casa ese que escuchamos, no. Al niño tuyo, al que tú lo tienes, al que no deberías perder, pero al que deberías curar, al que deberías reencontrar y corregir, al que deberías disfrutar de adulto porque nunca debías haberlo perdido. Ríete de ti, piensa en el presente, vive como un niño, porque creo que esa es la forma más saludable. Y no fue en vano que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Me imagino que ahí había una reflexión de cómo deberíamos ser los seres humanos, y empecemos a curarnos para ser adultos más felices, que casi sean niños. Un abrazo, hasta la próxima. Con el gentil auspicio de La Paz, Tercer Milenio. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Multicon, el mejor precio del mercado. El Gobierno Municipal de La Paz. Hemos presentado Regresamos y estamos hablando de ese niño interior infinitamente lastimado muchas veces, un niño interior que ha construido realidades en su vida y que ahora como adulto vive con esas creencias irracionales, como nos decían nuestros profesionales, ilógicas desde todo punto de vista, pero que lo llevan a vivir en algunos casos suplicios absolutos y un vía crucis eterno, en otros casos dramas personales, conflictos, agresiones, etcétera. ¿Se da cuenta usted? En este Día del Niño, Palenque TV se orientaba a hacer entender que hay un niño interior en cada uno de nosotros que no ha sido curado, y poníamos unas cápsulas muy bonitas que decían: abraza a tu niño interior, porque esa soberbia que manifiestas en este momento no es otra cosa sino un niño interior que fue lastimado en la infancia, un niño que fue lastimado y que ahora traslada eso a su adultez y es una persona soberbia, porque claro, en tu razonamiento de niño todavía, nunca más nadie me va a lastimar, entonces yo me pongo agresivo para que nadie más me lastime nunca, como me lastimaron cuando fui un niño, ¿no es cierto? O soy eternamente agradable con todo el mundo, por favor, ¿puedes venir mañana a las 3 de la madrugada y recogerme hasta las 5, esperarme? Sí, por supuesto. ¿Y por qué esa persona es el eterno gentil, el eterno dador, el eterno cuando ves que está personalmente dañado? Porque fue un niño
un niño que no fue apreciado, un niño que no fue protegido, un niño que fue rechazado, y para ya no ser rechazado ahora quiere quedar bien con todo el mundo y hacer todo lo que la gente le pida. ¿Se dan cuenta cuánto niño dañado tenemos dentro? De todas las patologías que vemos cotidianamente, a los dos les pregunto, ¿cuánto está en el niño dañado? ¿Cuánto por ciento, si te animarías tú a hacerme un porcentaje? Primero haría una diferenciación clara para que nos comprenda bien la gente. Un tema es lo conductual cognitivo, Ya, y otro tema es lo psiquiátrico. ya. Por supuesto que la gran mayoría de patología psiquiátrica, es decir, médica, biológica, enfermedad, no tiene casi nada que ver con el niño interior. Casi nada que ver. Ya, sí, ¿Ok? son desacomodos neuroquímicos, Bla, bla, ¿cierto? bla, y Nada bla. más. Ujú. Yo diría que fácilmente 80-90% de estas conductas, las llamaremos patológicas, aunque no es el término correcto. Sí, sí, sí. Por supuesto que se han originado en la ¿Cuánto? un 80-90% Wow. en la niñez y o adolescencia, claro. Por eso es tan importante que el adulto elimine esas conductas infantiles, pensamientos irracionales. Pero solitos no podemos. Y ahí voy a ir enseguida, perdóname. ¿Coincides que puede ser que un 80-90% de nuestros problemas personales actuales no hayan sido otra cosa sino una construcción de nuestra infancia, de nuestro niño? Coincido con los porcentajes de Julio, porque si tomamos en cuenta que en la niñez el cerebro es flexible, es decir, es como una esponja que va a absorber todo lo que le transmiten, ¿sí? E irracional. Entonces, todo lo que se manifieste en las figuras referentes en el niño, las personas importantes, van a configurar rápidamente creencias. Y no solo creencias, sino formas de entender el mundo, de ver el mundo. Y esto transcurre igual en la adolescencia. Por lo tanto, en la adultez sí podemos cuestionar individualmente y de manera autogestionada muchas de las creencias que nos han transmitido cuando éramos niños. Pero de las más simples, por ejemplo, mi mamá me decía, no apuntes al arcoíris porque se te va a caer tu dedo, ¿sí? Esa creencia ha sido verdad para mí durante muchos años. Hasta ahora, ¿no ve? Da miedo apuntar, ¿no? Entonces, pero ya cuando uno es adulto, esa creencia tan simple y tan obvia que es irracional, la vas cuestionando y la cambias. Pero hay otras que no puedes hacer. Pero ¿sí? cuesta, Ramiro, esto que Claro. estás haciendo como ejemplo es terrible. Mi mamá me decía, no se sirve en la noche porque viene el diablo. Vieja como soy, psicóloga, sirvo... Ay, tú no te lo perezca. ¡Qué irracional! Entonces, imagínate, eso es muy simple, porque son cositas cotidianas y bien fáciles de cuestionar. Y de identificar. Pero imagínate un aspecto personal en relación al apego entre dos personas o en relación a la comunicación entre dos personas. Hay personas que son muy agresivas, muy intolerantes, y eso viene obviamente de las creencias que han conformado durante la niñez y la adolescencia. Para entender las creencias tenemos que graficarlas como, por ejemplo, un cernidor, ¿sí? Un cernidor donde tú echas cosas, que es el contexto, la información, la relación que tienes hoy con toda la gente, y pasa por ciertos huequitos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene su propio cernidor. Entonces, cualquier información que viene del contexto atraviesa las creencias. Una muy común, por ejemplo, que es una creencia irracional y que se basa en esta distorsión de la información, es la polarización. ¿Sí? Hay adultos que dicen, no, para mí esto es o blanco o negro, ¿sí? Yo no soy medias tintas, ¿sí? Esa es una creencia, una distorsión que se ha generado en la niñez, en la adolescencia. Otra, yo qué sé, el razonamiento que, bueno, parece contradictorio, pero en psicología cognitiva se llama el razonamiento emocional. ¿Qué quiere decir? Que yo doy por válida mi emoción sin tomar en cuenta mi razón. Entonces, si yo lo siento, es verdad. Punto, ¿sí? Entonces, eso es irracional y eso se ha configurado Infinitamente intuitivo. en la niñez y en la adolescencia. En el adulto se manifiesta de formas tremendas. Claro. ¿Cómo te ha ido hoy día, Verónica? Supongamos que charlamos a las 11 de la noche. Todo mal.
Ay, caray. Todo mal. ¿Existe eso? ¿Qué ha pasado? Oye, te cuento que a las 3 de la tarde me encontré con una persona que me hizo sentir mal. ¿Ya? Ah, bueno. ¿Y cómo te fue de 8 de la mañana a 3 de la tarde? Ya. Pero no cuenta. Y de 3 de la tarde a 11 de la noche, bien también, pero no cuenta. Mi día, todo mal. Si no todo está bien, significa que todo está mal. Y me genera angustia, me genera ansiedad, pensamiento todo nada polarizado, como decía Ramiro, pero ya expresado en mi vida cotidiana. Ya, pero ahora... Y voy a ver todo así, además, con esos lentes. Claro, todo. Ahora yo te pregunto, y es algo en lo que nos habíamos quedado en la anterior participación que hiciste. Me dices cuidarse, solos no podemos. Mira cuánto nos cuesta, y yo coincido con Ramiro, romper aquello que nos dijo el papá o la mamá cuando éramos muy jóvenes, ridículos, y además eran pues eran de absurdos antes para criarnos. No se mastica chicle en la noche, se muere la mamá, ¿no? O cosas tan ridículas que Ahora te es peor, decían. ahora criamos más absurdo. Ahora más absurdo, ay Dios, qué horror. Sí. Entonces yo digo, te metían tanto y te cuesta ahora de adultos romper. ¿Cómo vamos a curarnos de esto? Dices, hay que curarse solo. ¿Se puede solos? No. Se puede hacer un tipo de autogestión, autoterapia, de cosas pues banales, ¿no? De cosas intrascendentes, digámoslo así. Hasta ahora yo sigo pasando debajo de la escalera, digamos, ¿No ve? porque ya, pues, no, ¿qué? Digamos, ¿no? Ya ve, claro que sí, así funcionamos. Hoy en día que hay más pensamiento mágico en el siglo XXI, mucho más pensamiento mágico, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, sin A ver, hacer por un ejemplo. comentario a nadie, no sé quién les ha hecho creer que el ser humano puede vivir de comer verduras, digamos, ¿no? Médicamente hablando, digo. Pensamiento mágico, interesante. Pensamiento mágico, ¿sí? Ya. Que esto de tomar leche y no sé qué es saludable, no sé, porque debemos ser el único mamífero del planeta Toma leche hasta después de ser ancianos. bebecitos, claro, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el nombre de la onda verde, de la salud, podemos desarrollar creencias bastante Terribles. irracionales. Terribles. Yo creo que respondiendo a tu pregunta, cuando una persona tiene serios problemas de alguna naturaleza que están interfiriendo con su vida cotidiana, generalmente es cuando recién pide ayuda, pues. Y eso sucede en todos los campos, vamos, en particular en lo médico, ¿no? Tengo que estar medio liquidado para ir al médico. Cierto. Y lo mismo pasa exactamente acá. Cuando ya ves temas que están interfiriendo mucho en tu desempeño, tu actividad intelectual, laboral, etcétera, En tus relaciones. relaciones, no sé si te pasa en la consulta, siempre la gente va por algún tema, el que fuera, ¿verdad? Escarbas un poquito y vas a encontrar pensamientos irracionales, pero para regalar, Ay, caramba. y que venían, claro está, de niñez y adolescencia. Cuando ya están al borde del suicidio, diríamos, ¿no es cierto? El suicidio es un pensamiento bastante irracional, bastante Y lo irracional. interesante es que así como hacemos con el médico, que vamos cuando ya se nos está cayendo, no sé, la nariz o el brazo de tanto dolor, así también vamos a estos psicólogos y psiquiatras cuando ya nuestras crisis son muy grandes o estamos al borde del suicidio y ahí por ahí pensamos, a ver, tal vez un psicólogo me pueda ayudar y de repente todo está ahí en ese niño interior. Yo quisiera que sigamos profundizando en esto para que la gente entienda que todos tenemos un niño. Ahora, ya hemos identificado que ese niño puede estar infinitamente herido, que ese niño puede estar lastimado, que puede ser la causa de conflictos que tengamos ahora. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer que este niño sea feliz? Porque siempre abraza a tu niño interior, dicen, ¿no? Interesante. ¿Cómo hacemos que tu niño sea feliz? ¿Y cómo logramos que este niño ahora pueda disfrutar de una vida? Si cambiamos la palabra niño por pasado, entonces abraza tu pasado, ¿sí? Es difícil abrazar algo que me ha dolido tanto. O sea, ¿cómo lo voy a abrazar si me has hecho pelota toda la vida? ¿Sí? Entonces, esa metáfora de abraza a tu niño interior es bonita, es interesante, pero no puedes abrazar pues un pasado Tan de doloroso, daño, por ejemplo, ¿sí? claro. Entonces, la clave está en no tanto abrazar tu pasado, sino en conciliar tu pasado y en poner realmente el esfuerzo de cambiar ese tipo de creencias que vienen del pasado.
y que las podemos llamar nuestro niño interior, lo que sea. Debemos cambiar esas creencias. Bueno, yo estoy siendo exigente, el deber también es nuestra exigencia, pero es importante que la persona entienda que necesita un espejo ahí. O sea, el terapeuta, el psicólogo, es un espejo que le va a mostrar cómo es que ese pensamiento le está perjudicando, qué consecuencias tiene en su vida y qué alternativas racionales hay, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vas a comenzar a conciliarte con tu pasado, vas a perdonar algunas cosas, vas a desechar algunas otras y, ¿por qué no decirlo también? Vas a reafirmar algunas otras, ¿sí? Pero con la opción de proyectarte hacia el futuro, porque cuando tú cambias 2, 3 creencias irracionales de las que hablaba Julio, 2, 3 cambias, tu vida en 5 años va a ser totalmente diferente. 2, 3, no necesitas cambiar toda tu, no necesitas estar, pero de cabecera a tu psicólogo 5 años, no. Con las cuantas sesiones necesitas cambiar 2 creencias. Por ejemplo, si no polarizas todo, si no te vas a los extremos en todo, entonces tu vida va a cambiar un montón. Si no exiges tanto al otro y a ti mismo, tu vida va a cambiar un montón. 2 creencias. ¿No? Nada más. Con eso ya estaríamos viviendo una vida un poquito mejor de la que ya hemos estado viviendo. Más pautas, dame, por favor. Es un término romántico y coincido plenamente con Ramiro. Se usa mucho en ámbitos públicos, ¿no? Eso de abrazar al niño, etcétera. Está bien, es como metáfora, ¿no? Ya. En realidad hay que sacarlo a patadas. Siempre me has dicho eso. Antes eso me dices. Pero claro. ¿Por qué? Porque el niño, en ese componente de pensamientos irracionales, lo único que hace con un adulto es hacernos daño. Acabamos dañándonos nosotros si mantenemos esos pensamientos irracionales que teníamos de niños, todos. ¿Qué es lo que no hay que sacar? Los sentimientos, por supuesto. El niño siente. Si yo toco esto, siento frío. Si toco el foco, es calor. Los sentimientos no se pueden reprimir, digamos. ¿Ver? Siento. Anular, claro que sí. Ejemplo. Tengo que dejar a mi enamorada, dice mi razonamiento adulto. ¿Por qué tienes que? Por esto, por esto, por esto, por esto, como decían las abuelas, no me conviene. En el buen sentido, claro. Okay. Bien. Pero, siempre pero es una palabra interesante. Voy a sentir pena, me va a doler, se me va a romper el corazón. Y por eso estoy pensando. Mejor no. No dejarlo. Ok, no. Sí, vas a sentir pena, se te va a romper el corazón, vas a sentirte como un niño. Sin embargo, eso no debe impedir que tu razonamiento, el pensar, sea el que determine tu conducta. ¡Listo! Mucha gente de adulta tiene miedo a sentir las emociones que ha sentido un niño e incluso las bloquea. No, conciliarme con el pasado es aceptar mis emociones como si fuera un niño, todas, felicidad, alegría, tristeza, pena, esto, otro, pero que esas emociones no determinen mis acciones, sino mi razonamiento de adulto racional debería determinar. Y si se imaginan, esto que estamos hablando es un trabajito. Seguro. Es un trabajito, porque la mayoría creemos que pensamos con las tripas, oye. Sí. Creo que ha quedado muy claro esto. El fin de semana, Palenque TV va a colocar 2 películas que justamente hacen referencia a esos niños interiores que tenemos y a lo que es reencontrarse con estos niños. Una de ellas, dentro de Cine Humor, se llama Mi Encuentro Conmigo, que es con Bruce Willis, y es muy interesante porque es un hombre adulto que se ha construido a sí mismo de una manera, y cuando se vuelve a encontrar con su niño interior, ridículo, ¿no? Un día está en su casa y aparece el niño, empieza a cuestionarse muchas cosas y hace justamente los cambios cognitivos que estamos diciendo. Y la otra es en Cine Mujer, que se llama De los 13 a los 30. Una niña que sueña con ser mujer y cuando es adulta se da cuenta que se ha convertido en otra persona y empieza a rescatar todo aquello que de niña, o sea, con las mismas sensaciones de niña va cambiando. Uno es positivo, el otro es negativo. Uno se da cuenta que se equivocó infinitamente y el otro se da cuenta que ha perdido muchos valores que tenía. Son 2 películas fantásticas en homenaje al Día del Niño, y no al Día del Niño este pequeñito, sino a este niño que tenemos ahí, malcriado, caprichoso, egoísta, confundido y amargado.
hay pero también conductas de niños que nunca deberíamos perder. Dime cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, la capacidad de disfrutar de un helado. Ay, sí. ¿Sí? Y de Es otras decir, cosas, ¿no? disfrutamos la vida porque como adultos estamos muy metidos en la norma, en la regla, en lo que se debe hacer y no se debe hacer, en lo que no, como pues yo, sí, a mi edad, ¿no? En cambio el niño te dice, pero aprende a bailar tango, sí, pero a mi edad, no, pero aprende a bailar tango, ok, aprenderé a bailar tango, o sea, disfrutemos, nos soltaremos un poco, ¿sí? Hay personas que nos rodean que definitivamente nos pueden generar sinergia en este niño interior, ¿no? Y yo escucho de varias amigas y todo, que nosotros somos unos niños, ¿sí? Sí. Pero en realidad, y muy probablemente, la sociedad nos ha hecho un poco más libres. Tal vez, sí. Entonces, no tenemos miedo de disfrutar de algunas cosas. Entonces, creo que eso es bien importante. Aprende a disfrutar, date momentos en el día, en la semana, en el mes, en tu vida en general. Disfruta de eso que tú quieres hacer, de eso que te hace sentir, de eso que te hace vivir, que te hace percibir que estás vivo y no que estás produciendo, ¿sí? Tan lindo que es ser niño. Claro. Hermoso, ¿quién no Entonces, quisiera volver a su infancia? disfrutemos de eso. Ser irracional tampoco es malo en algunos sentidos, ¿sí? Porque si eres muy racional también, todo lo vas a marcar con la lógica y dirás, ¿cómo voy a tomar un helado a esta hora? ¿Sí? Si a esta hora tengo que estar, o sea, ¿me entiendes? Hay que darse también ciertos permisos y esos permisos, podríamos decir, metafóricamente hablando, van a hacer que tú como adulto te comportes como niño y disfrutes como niño. Y disfrutes, ¿no? Como niño, porque hemos perdido la capacidad de disfrutar tantas cosas que cuando lo ves a un niño dices, caramba, qué envidia, mira cómo la pasa de bien. Conductas de niños que no deberíamos perder. Dime Claro. cuáles. Exactamente esas. Sucede que los niños y niñas no tienen temor a sentir, lo que decíamos hace un momento, y por lo tanto cada día es una aventura nueva. Cada día es un proceso de aprendizaje, de diversión, de disfrute, de crecimiento. ¿Qué voy a descubrir hoy? Porque no tienen miedo a sentir, es decir, asumen el sentir como parte inherente a lo que está sucediendo, ¿verdad? Cierto. En este momento pasa esto y lloro, me siento triste, ya está. En este momento pasa esto, estoy alegre, ya está. No hago unos razonamientos elaborados de mi tristeza, mi alegría, es que estoy trascendiendo en la vida. No. Simplemente estoy ahí, en el presente, viviendo, aprendiendo y disfrutando. Exacto. El equilibrio, en mi opinión, y les daremos una pauta a los amigos para que vean la película que decías. Sí, ¿la has visto? Sí. Ah, La de Bruce Willis, para que la entienda la gente, es el niño que de niño fue abandonado y maltratado y es el dador de adulto. Es Y además dador. el agresivo y el violento y todo, ¿no? Claro, porque se hace daño a sí mismo al final. Claro. A ver, para que la entiendan, ¿no? Decía, un equilibrio. 1905 se descubre lo del coeficiente intelectual. Unos amigos franceses y no sé quién. Bien. Recién en 1990 Daniel Goleman y sus amigos empiezan a trabajar los indicadores de inteligencia emocional. Uy, otra cosa. Recién. Se empieza a hablar de asertividad, de negociación, de gestión del conflicto. 90 años después. Y nos estamos dando cuenta cada vez más, está bien, hay que ser adultos racionales, por supuesto. Inteligencia, en coeficiente de inteligencia. Pero también hay que ser inteligentes emocionalmente. Es decir, no tener temor a lo que siento. Ver todo como una aventura de aprendizaje. No hay errores, no hay fallas, no hay culpas. Son cosas a corregir y a experimentar. Esa parte de niños, por supuesto que jamás debemos perder, porque la sociedad condicionó hace muchos años a que nuestra inteligencia emocional debería estar subordinada a la intelectual. Sí, qué absurdo. ¿Dónde te encontramos, por favor? En San Miguel, al lado de los helados, ¿estaba bien? Me has hecho antojar. Sí. En el edificio Arzal 1042, en el 279-1087.
Excelente, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Ustedes. Me encantó el programa del día de hoy. Ramiro, querido, gracias de la misma manera. Siempre es un gusto estar aquí. Me gusta este tema, está bonito. Está bonito, Sí, ¿no? Yo creo sí, que sí. deberíamos profundizarlo en alguna otra ocasión. Este fin de semana, no se olviden, Palenque TV va a colocar 2 películas en homenaje al niño, pero no al niño ese pequeñito que está corriendo en la casa ese que escuchamos, no. Al niño tuyo, al que tú lo tienes, al que no deberías perder, pero al que deberías curar, al que deberías reencontrar y corregir, al que deberías disfrutar de adulto porque nunca debías haberlo perdido. Ríete de ti, piensa en el presente, vive como un niño, porque creo que esa es la forma más saludable. Y no fue en vano que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Me imagino que ahí había una reflexión de cómo deberíamos ser los seres humanos, y empecemos a curarnos para ser adultos más felices que casi sean niños. Un abrazo, hasta la próxima. Here come the sniper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, the fire they sing.